Enrique Wickesbacher es rector de la Parroquia Ortodoxa San Martín de Tours de Palermo, Buenos Aires, Argentina. En la charla 60 de la edición TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, rumbo hacia el nuevo hombre, que es la reconciliación entre judíos y gentiles en el cuerpo del Mesías, Enrique estará compartiendo sobre el significado del Padre Nuestro, como credo de todos los cristianos. Bueno, muy bienvenidos a nuestra charla número 60, comenzando este año, el 2023, con todas las ganas, sabiendo que hemos tenido un 2022 con charlas muy interesantes y vamos a seguir estas charlas con distintos oradores. Uno de ellos es nuestro hermano Enrique Wickesbacher, presbítero de la Iglesia Ortodoxa Occidental, que nos enriquece siempre con esa mirada desde la perspectiva de la Iglesia Ortodoxa, una iglesia con una espiritualidad muy importante, que la cual, la verdad que los cristianos de todo el mundo nos enriquecemos, y Enrique además somos muy amigos, y él es un gran colaborador del ministerio de TJC2, así que es un placer, Enrique, presentarte, y bueno, vamos a en breve estar escuchándolo. Creo que ahora viene un video, ¿no, María? Sí, ahora tenemos un video. Vamos a ver un video, después yo explicaré un poquito más sobre la visión y después rápidamente pasaremos a Enrique. The first community of those who followed Jesus, the Messiah, were all Jews. And they had to address the issue, what do we do about these Gentiles who are coming to faith in our Messiah? The issue back then was decided by the Jewish leadership. Can Gentiles become followers of Yeshua and be full-fledged members of the body of Messiah without being circumcised or without converting to Judaism? That was the issue. A letter is written. It's notable that the letter is written to the Gentile believers. When this letter went out, when this news went out, the gospel began to spread greatly. The original Jerusalem Council decision affirmed the unity and the diversity of the people of God. The issue today has been, can Jews become part of the body of Messiah without undoing their circumcision? TJC2 is really focused on an opportunity for Gentile leaders to say, it is all right for our Jewish brothers and sisters to still be Jewish. TJC2 is a point of reconciliation. This is a prophetic picture of what is to come. There's the reality of the kingdom of God that is a call for Jew and Gentile together to stand together under the lordship of Jesus, the Messiah, to actually be able to be that one new man. Muy bien, ustedes han visto este pequeño video, pero que nos introduce, ¿no es así?, en el tema central del ministerio de TJC2. Lo que el video no cuenta es cómo nació esto. El rabino Marty Waldman, que está allí en el video, orando, recibió que así como hubo un primer concilio, donde los judíos abrieron el evangelio a los gentiles, tiene que haber un segundo concilio donde los gentiles abramos el evangelio a los judíos, que a los judíos no se les exija renunciar a su identidad como judíos y hacerse cristianos, sino que puedan ellos ser judíos completos con el Mesías, se llaman judíos mesiánicos. Entonces, todo este ministerio apunta a que un día habrá un segundo concilio donde realmente
las iglesias gentiles de distintas denominaciones cristianas, vamos a darle una gran bienvenida a nuestros hermanos judíos mesiánicos. Esto es algo notable, porque esto hace 2000 años, más o menos, que judíos y cristianos no tienen este tipo de encuentro, y el hecho de que hay ahora judíos que están aceptando a Yeshua, a Jesús, es un movimiento profético, escatológico, y realmente lo que está pasando en esta época es tan importante. Por eso TJC2 es un movimiento para esta época, y por eso es tan importante que todos nosotros comprendamos lo que está sucediendo. Así que esto es un poco la visión de TJC2. Ustedes, si quieren saber más, María Piverno les puede enviar videos, materiales, etcétera. Y además tenemos nuestras charlas cada 15 días. Y nuestras charlas cada 15 días no son solo de judaísmo mesiánico, sino que tocamos distintos temas porque vemos que hay una riqueza muy grande en el cuerpo de Cristo. En el caso de hoy tenemos la riqueza, digamos, del presbítero Enrique Víquez-Bájer de la Iglesia Ortodoxa, que nos va a abrir entendimiento con respecto al Padre Nuestro. El Padre Nuestro es oración modelo que todos los cristianos de todo el mundo tomamos y la repetimos muchas veces. Así que sin más, vamos a estar atentamente escuchando a nuestro hermano Enrique. Adelante, Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es una alegría ver caras amigas y caras nuevas que van a ser amigas hoy mismo. Hermano Jeremías, no te veo reconocido. No sé si estás más viejo o más joven, pero no te veo reconocido. ¿Cómo estás? Julieta, María, varias personas que conozco y personas que no. Y tenemos el honor de tener una persona, mujer ucraniana, porque pertenece a ese pueblo del cual estamos rezando tanto, realmente. Yo pertenezco a la Iglesia Ortodoxa Occidental, que es un movimiento que nació hace 100 años más o menos, en el cual se recupera el cristianismo de los primeros siglos en Occidente, no el oriental, que tiene muchísimas cosas en común y tiene muchísimas cosas que son esa especie de vuelta al primer amor, porque como estuvo escondido tantos siglos, ahora nos despertamos allá, en ese primer amor que fue la primera iglesia. Por eso vamos a ver el Padre Nuestro hoy, que es el credo de todos los cristianos. Yo, pensando en el título, ¿qué es lo que hacemos todos los cristianos sin ningún tipo de discusión? ¿Qué es lo que nos une? Muchísimas cosas, les digo, no solamente esto, pero como expresión de fe intelectual, podemos decir, porque la fe espiritual es mucho más profunda. Como expresión de fe intelectual y espiritual es el Padre Nuestro. Todos rezamos el Padre Nuestro. Y es un credo, es el credo porque es la gran manifestación de fe del cristianismo. Manifiesta el Padre Nuestro la gran manifestación de la fe, sin entrar en las discusiones por momentos apasionantes del credo y de las disputas de los primeros siglos, que son apasionantes, pero no tienen sentido en digamos que todo el mundo los conozca, como estamos en un momento de una crisis de fe tremenda, como estamos viviendo en este momento. Por eso, sin más palabrería, voy a empezar. El Padre Nuestro, como dije, es la plegaria que nos une a todas las confesiones cristianas. Si bien hay algunas diferencias en la traducción de las intenciones que tiene el Padre Nuestro, que pueden enriquecer o entibiar un poco el contenido del Padre Nuestro, un poco nada más, a pesar de estas diferencias, hay una comunión en lo esencial. La Iglesia primitiva solo develaba el Padre Nuestro a los iniciados que ya pertenecían a la Iglesia, y nunca lo pronunciaba en voz alta delante de los que no eran bautizados. Ya desde los comienzos el Padre Nuestro era recitado 3 veces durante cada día, a la mañana, al mediodía y a la noche.
En las enseñanzas que preparaban la entrada de los nuevos cristianos, los preparaba para el bautismo, cuya duración era de 3 años, iglesia exigente, el Padre Nuestro era transmitido al final del catecumenado, es decir, al final de los 3 años, mediante un rito donde se recitaba cada intención del Padre Nuestro y el obispo que estaba presidiendo ese rito explicaba su significación de cada uno de los 7 intenciones del Padre Nuestro. Durante esos 3 años, los catecúmenos, es decir, los que no eran, catecúmeno viene de oído, ¿no? Los catecúmenos presenciaban la liturgia únicamente las lecturas, que es lo que se llama la primera parte de la liturgia, que es la lectura de la palabra, se llama casi siempre. O sea, oían los textos del Primer Testamento, las epístolas del Segundo Testamento y el Evangelio. Y ahí se tenían que retirar. Tan es así que hay muchos libros ortodoxos donde está escrito, dice que se retiren los catecúmenos, ¿no? Y que se retiren es la palabra misa. Por eso, de ahí quedó la palabra misa para Occidente, que es misa de catecúmeno, yo no sé hablar el latino, pero era misa de catecúmeno, significaba que se retiren los catecúmenos, porque iba a empezar, digamos, la liturgia eucarística. El Padre Nuestro está presente en 2 evangelios. En el Evangelio de Lucas, Lucas 11, 2, 4, redactado de manera más breve, tiene 5 intenciones, donde no está, hágase tu voluntad, y no está, líbranos del maligno. Y en Mateo 6, 9, 13, que es el más extenso, tiene 7 intenciones, y está ubicado exactamente, conté los versículos, exactamente en el centro del Sermón de la Montaña. Y eso para mí tiene mucha significación. Que en el programa cristiano, para todos los cristianos, para todo el mundo, porque el Sermón de la Montaña lo va a cumplir todo el mundo. Recuerden que Jesús dijo, haced discípulas a las naciones. No dijo ni a los judíos ni a los cristianos, dijo a las naciones, a todos. Justo en el centro está el Padre Nuestro. Es como si fuese un acontecimiento central esa oración. Entre otras cosas lo es, porque fue la plegaria, no fue dada por el Cristo, no fue inventada por los padres, no, el Cristo directamente nos dio la plegaria. En Mateo tiene 7 intenciones. No solamente recibimos la gracia, si nos mantenemos en el Sermón de la Montaña, no recibimos la gracia de la plegaria directamente del Señor, sino que también el Señor nos enseñó cómo rezar esa plegaria. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu celda, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te lo devolverá. Mateo 6, 6. El Señor enumera, como oímos, 3 movimientos sucesivos hacia ese encuentro de plegaria. El primero es entra en tu celda, es decir, entrar en sí mismo. ¿Y qué es entrar en sí mismo? Es un encuentro interior del que estoy muy alejado, distraído de todas las exteriores, las cosas exteriores. Es un encuentro de silencio. Cerramos la puerta para preservar nuestra alma de todos los movimientos que nos distraen del camino único y angosto y simple del encuentro con el Padre. Como dice la oración de iniciación al catecúmeno, al Padre Nuestro, es decir, cuento un poco, muy pocos términos, pero se acuerdan que yo les dije que había una oración de iniciación a los catecúmenos del Padre Nuestro, que es del siglo II.
Dice, esa celda no designa un lugar oculto o retirado, mas recuerda que los secretos de nuestro corazón son accesibles solo para el Padre. Debemos adorar al Padre a puertas cerradas, es decir, cerrando el corazón con una llave mística y oyendo a Dios y hablándole en el silencio de un espíritu puro. Puro en sentido químico, la pureza bíblica no es moral. Hay una moralidad, pero lo más importante de la pureza no es moral, es química, es decir, sin mezcla. Un amor puro es un amor sin mezcla. De celos, de esto, de posesión, esa es la pureza bíblica. Se ha transformado en Occidente en una manifestación moral. Porque, bueno, no quiero salirme del tema. El segundo paso que oímos es cierra la puerta. ¿Qué es la puerta? El Señor dice en el libro del Apocalipsis, en la 7ª carta a las iglesias, a la iglesia de la Odisea, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Es la puerta que le hemos abierto al Hijo a través de María, la Madre de Dios, pórtico que Él atraviesa asumiendo la humanidad, haciéndose Él mismo puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor, para conducirnos al Padre de los cielos. Es entonces la puerta de nuestro corazón que debemos abrir para el encuentro. Y el tercer paso es el principio de la plegaria. Orar al Padre que está en lo secreto. Es el espacio y tiempo nuevos que nos abren a un diálogo silencioso, colmado de intimidad. Perdón. Tengo llamadas telefónicas todo el tiempo. Un segundito que lo voy a apagar al teléfono. Perdón. Es decir, el espacio de tiempo que nos abre a un diálogo silencioso, colmado de intimidad. Un diálogo no es la exposición de dos personas. Ese es un doble monólogo. El diálogo es una persona habla y el otro escucha. Ese es el verdadero diálogo. Posteriormente, el que escuchó habla y el que habló escucha. Ese es el diálogo. Eso es un verdadero diálogo, digamos. En su tratado sobre el Padre Nuestro, el obispo Juan, que es el fundador de nuestra Iglesia Ortodoxa Occidental, decía que el Padre Nuestro es la plegaria de plegarias. Es la más próxima, parece aparentemente muy sencilla, y la más difícil. El modelo de nuestra plegaria es el modelo de nuestra plegaria tal como Cristo quiere que sea, justamente porque es Él el que le enseña. Jesús quiere que sea polarizada, es decir, directa, sincera, conforme a nuestra naturaleza y al mismo tiempo que supere nuestro estado de espíritu del momento, que nos haga salir más allá de nuestro entendimiento. Salir de nuestro horizonte estrecho. Dios siempre nos quiere hacer salir de nuestro horizonte estrecho, de nuestro entendimiento. La tradición de la Iglesia dice que es bueno que los cristianos conscientes recen el Padre Nuestro no solo por obediencia o por un sentimiento vago, sino, como dice San Cirilo de Jerusalén, que era un catequista del siglo IV,
comprendiendo tanto como sea posible el valor de las palabras que han sido enseñadas por el Cristo. Esas palabras tienen que tener una tremenda significación, un inmenso simbolismo si fueron enseñadas por él. Ahora vamos a ver. Claro, yo inicié de vuelta, entré de vuelta y me permiten un segundito porque tengo que Enrique, sos sí. coanfitrión, podés compartir perfectamente. ¿Lo ven? Perfecto, ahora lo estamos viendo. Muy bien. Bueno, esta es la plegaria. Van a encontrar algunas diferencias que las vamos a hablar. Padre nuestro de los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. El pan nuestro substancial, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes entrar en la tentación, mas líbranos del maligno. El Padre Nuestro nos describe a lo largo de 7 intenciones nuestro origen y nuestro destino. Aunque estemos en nuestra celda con la puerta cerrada, solos frente al Padre, en un estado de intimidad, como el Señor nos propuso, cada uno es invitado en la plegaria a identificarse con la primera persona del plural. No soy yo, somos nosotros. Padre nuestro, no Padre mío. Dirigiéndose al Padre utilizando la segunda persona del singular. Tú, Padre. Tú y nosotros. El yo de nuestra personalidad no está presente en la plegaria. Haciendo una primera lectura de la oración del Señor, notamos que estas palabras dadas por el Verbo Creador inscriben en nuestro interior la memoria de la Iglesia, de la comunidad. No hablo de iglesia institución, hablo de iglesia comunidad. No es lo mismo. Cuando Jesús dice no quedará piedra sobre piedra, está diciendo que el templo y posteriormente las instituciones actuales no va a quedar piedra sobre piedra de un cristianismo institucional. Todos. Y donde habita la revelación del misterio de la acción de la Santísima Trinidad, porque en la comunidad habita el misterio de la relación, no el misterio de las relaciones humanas, ante todo es el misterio de las relaciones con Dios. Luego vienen las relaciones humanas, de ahí es donde vienen todos los problemas comunitarios, porque nosotros vemos primero a los hermanos en vez de ver primero a Dios. Padre nuestro de los cielos, estamos confesando al Padre. Estamos hablando de la comunidad ahora, después vamos a hablar de la plegaria mística. Confesamos al Padre, Padre nuestro de los cielos, que es Padre nuestro de todos. Confesamos al Padre. Santificado sea tu nombre. Confesamos al Hijo. El nombre del Padre es el Hijo. El mundo se salva por el nombre del Cristo. Jesús dice, Padre, yo les hice conocer tu nombre. Es decir, yo les hice conocer a tu Hijo, a mí, a tu Hijo. Dice el Señor en la última cena. Venga tu reino, confesamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el reino del Espíritu Santo. Nos dice Máximo Confesor, siglo VIII, un gran santo del siglo VIII. En efecto,
Las palabras de la oración muestran al Padre, el nombre del Padre y el reino del Padre, para que seamos enseñados desde el mismo principio a honrar, invocar y adorar a la Trinidad una. Porque el Hijo unigénito es el nombre de Dios Padre que subsiste esencialmente, y el Espíritu Santo es el reino de Dios Padre que subsiste esencialmente. Hágase tu voluntad como en los cielos, así en la tierra. Confesamos la voluntad única de las tres personas divinas y también sugiere discretamente a la Madre de Dios. Que es el arquetipo de la voluntad divina cumplida en la tierra y en nosotros. Cuando el ángel desciende sobre María y le dice que va a tener un hijo, que va a ser... María hace la pregunta perfecta que hay que hacer, y si cómo será esto si yo no conozco varón, típico de la mujer es concreta, específica. ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? Y el arcángel Gabriel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo Y María, ¿qué contesta? Hágase en mí según tu palabra, es decir, hágase tu voluntad. Es decir, es la aceptación de la palabra de Dios sin la comprensión, hacer sin entender. La palabra divina se camina, no se entiende. Y en el caminar, que se hace camino, como dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. En ese andar comprendemos, pero no desde lo intelectual, sino espontáneamente. Eso es un conocimiento espiritual. Es la obediencia. Obediencia viene de obey, que quiere decir oír. Obediencia es... Bueno, yo no voy a profundizar ese tema cuando volvamos más profundamente sobre sobre la voluntad. El pan nuestro sustancial, dánosle hoy. Es el sacramento de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la unión con Dios mediante la manducación de su cuerpo y su sangre. Es la iglesia sacramental. El Cristo dice, ojo, yo soy el pan de la vida. Es decir, que esta intención está relacionada con Jesús, que es la iglesia sacramental. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como el pan corresponde al Cristo, el perdón de las deudas corresponde al Espíritu Santo. No sé si recuerdan que el Cristo resucitado, la primera presencia del Cristo resucitado, el Cristo aparece cruzando las puertas cerradas, sopla sobre los apóstoles y dice, lo que perdonáis, lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Eso significa que Jesús establece el perdón en la comunidad, el sacramento del perdón, lo que se llama el perdón. Pero sopla sobre ellos el Espíritu Santo, dice. Es decir, sopla sobre ellos e instituye el perdón. Por eso es la iglesia sacramental, es la iglesia de los sacramentos, el perdón de las deudas. Y es la iglesia de la comunidad. No se puede convivir en una comunidad si no se aprende a perdonar y a soportar, como dice Pablo, soportándoos unos a otros. Y no nos dejes caer en la tentación, es el cisma. Pedimos que las pruebas no nos separen de la comunidad. El texto literalmente dice, no nos dejes venir a la prueba.
el texto en arameo. Esto es incomprensible porque ¿por qué Dios nos pone a prueba? Por esto nos advierte del peligro de venir a la prueba o a la tentación sin haber sido librados del maligno, como nos dice inmediatamente. Mas líbranos del maligno. Y esto corresponde al Padre. El maligno no es el mal, la traducción no es líbranos del mal, es líbranos del maligno. El mal no existe. Dios, todo fue creado bueno. Lean los 6 días de la creación y Dios ve que bueno es. Y cuando crea al hombre es muy bueno, dice el Señor. El mal no ha sido creado, lo que es creado es una dirección en contra de lo bueno, que es lo malo, y eso está hecho por un ángel, que es el maligno. Por eso Jesús dice del maligno, él es el antipadre. O le dice en una discusión con los fariseos, vuestro padre es el diablo, o vuestro padre es el maligno. Acá tenemos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y no queréis hacer la voluntad de nuestro Padre. Líbranos del maligno es la herejía, es hacer una manifestación cristiana fuera del cristianismo, es decir, una antimanifestación. Resumiendo entonces, con las primeras 3 intenciones confesamos a la Santísima Trinidad. Con las 3 que continúan confesamos a la comunidad eclesial, la unión de las voluntades, la Eucaristía y el perdón de las deudas. Y con los 2 últimos versículos confesamos las acciones fuera de la Iglesia, que son la tentación y el maligno. O fuera de la Iglesia o es el maligno que entra en la Iglesia y produce las divisiones. Este es un primer aspecto del Padre Nuestro. Ahora vamos a entrar profundamente en las intenciones del Padre Nuestro. Perdóname, tengo la garganta mal, voy a... Padre Nuestro de los cielos. Si nos dejamos sembrar en nuestro corazón por las palabras del Hijo, nos arraigamos al único Padre que es fuente de todo lo creado e increado, para emprender en su presencia el largo retorno de ser hijos. Camino en el que si perseveramos nunca más vamos a ser huérfanos, que es el estilo ineludible del resto de las paternidades. Por eso sería interesante comenzar la plegaria orando cada intención en sentido interrogativo, para que con nuestra sincera respuesta tomemos conciencia de cuán lejos de Dios quizás están nuestras prioridades. Padre nuestro, es mío, de los cielos, santificado sea tu nombre en mi vida. Venga tu reino, es mi pedido fundamental. El sentido interrogativo. Al decir Padre hemos tomado la primera determinación de ser hijos y en esta elección libre ejercemos la autonomía de elegir a nuestro Padre, cosa que con nuestros padres carnales no tuvimos la oportunidad de elegirnos. Las elecciones familiares nos son impuestas, no elegimos libremente. Por eso, cuando Jesús quiere elegir una relación de tipo familiar para explicar la relación con su pueblo, habla de 2 relaciones que son libres, que es el matrimonio, iglesia esposa de Cristo. Es decir, Dios elige las elecciones libres, no las que nos son impuestas. Comienza el camino de retorno que nos permite que abandonemos el estado de orfandad, manteniéndonos en un estado vacío e inconsciente que no podemos colmar. Dejar ese estado de vacío es el sentido profundo de
no sé la palabra, de evitar la comida, del Ayuno. ayuno. Elegimos la paternidad eterna cumpliendo con el primer precepto que aparece en la Biblia cuando se funda la primera familia bíblica, que contiene dos intenciones. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Está en la primera página de la Biblia. ¿Por qué es necesario independizarse de los padres incluso antes de unirnos a una mujer? Juan Clímaco, que es un gran monje del siglo IV, dice: el amor de Dios excluye el amor desordenado de los padres. Se engaña a aquel que pretende poseer a los dos al mismo tiempo, pues él ha dicho, nadie puede servir a dos señores. Es muy duro esto, es muy fuerte, es entendible. No sé si recuerdan que Jesús a los 12 años, cuando María lo va a buscar porque lo había perdido, le dice, ¿qué? ¿Acaso no sabes que yo me debo a los asuntos de mi padre? Es decir, Jesús le está enseñando a María a dejar su maternidad psíquica para que pueda comprender profundamente la maternidad espiritual. Nuestros padres son nuestros padres terrenos, les debemos respeto, pero nuestro Padre es el Padre de los cielos. Si no tenemos ese, si no nos... No sé cómo decirlo, nos agarramos a ese sentido de que mi verdadero Padre es el Padre del cielo, que yo elijo, que yo tenga la libertad de elegirlo. Si no tenemos eso, porque nuestros padres, ¿qué es lo que nos ofrecen? Nuestros padres nos ofrecen el mundo tal cual está, la cultura desde el siglo que estamos viviendo, salvo padres así muy, muy especiales. Es una mezcla de amor, de posesión, de cosas psíquicas, es decir, es toda una mezcla que es importante, pero llega un momento en el cual si nosotros queremos pasar a la vida espiritual, salir de los estados psíquicos, tenemos que salir de esa paternidad. Pero eso no quiere decir que los tenemos que dejar. Al contrario, porque desde el amor del Padre de los cielos vamos a amar mucho más a nuestros padres y al resto. Pero desde ese amor, no desde el amor de los padres. Porque siempre, en nosotros, en todos, yo soy padre, en todos hay egoísmo, posesión, malos ejemplos, etc. Pero decir Padre Nuestro no solamente estamos hablando de toda la humanidad, sino estamos hablando de todo lo creado. Por lo tanto, el Señor agrega de los cielos, que incluye nada menos que los mundos angélicos, que son el 99% más numerosos que la humanidad, según la parábola de la oveja perdida. El Señor dice, si yo tengo 100 ovejas y una, hablando de la humanidad, se me abandona, yo voy a buscar esa oveja perdida. Está hablando de los mundos angélicos, que son el 99% más inmensos que la humanidad. El sentido más directo de esta palabra es que nos elevemos al reino del Padre, que está poblado por todos los ángeles, arcángeles, señoríos, tronos, querubines, serafines, todos los ejércitos celestiales y los santos que ya están cocelebrando con el Señor. Lean el Apocalipsis. En los cielos hay una celebración perpetua. Lo sabemos gracias a Isaías, que tiene la visión del trono de Dios, de los ángeles, que celebran santo, 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 dicen el triple santo todo el tiempo. Es una celebración perpetua la liturgia en los cielos. Pero desde la mirada antropológica, los cielos también están en nuestro corazón profundo. Según las palabras del Señor, el reino de los cielos está dentro de vosotros, además. Entonces estas palabras también nos están indicando la doble dirección de nuestro sendero místico hacia Dios, que es una interiorización que nos eleva. No es ni elevarnos sin interiorización, que es una ilusión, ni estar demasiado interiorizados sin elevarnos, que es una psicologización del cristianismo. Lo psicológico, hay que
cuidar a los que están mal, que están mal. Sí, perfecto, pero hay que llevarlos a la espiritualidad, a Dios. Por eso es un camino doble. Es un camino interior donde yo me veo tal cual soy y Dios me muestra tal cual soy. Y desde ese lugar me elevo hacia Dios. Santificado sea tu nombre. Este es uno de los pedidos más difíciles. ¿Cómo nosotros podemos santificar el nombre de Dios? A ver, explícame. Santo, 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 dice lo que escucha Isaías, el triple santo de Dios. Uno solo es santo, dice Jesús. Porque aparte el Padre es la fuente de toda santificación, hasta del Hijo y del Espíritu Santo. La respuesta nos la da el profeta Ezequiel. Dice, yo santificaré mi nombre, dice el Padre que está hablando, yo santificaré mi nombre, el grande. Lo guardé para que lo entienda porque es complejo. Yo santificaré mi nombre, el grande, profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros. Entonces conocerán las naciones que yo soy Adonai, cuando yo me santifique en vosotros a los ojos de ellos. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas. Y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne un corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y mi espíritu pondré en vuestro interior y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis mandamientos. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Es decir, que si nosotros hacemos la palabra de Dios, dejamos que Dios nos santifique y actuamos según esa santificación, estamos santificando su nombre en el mundo. Lo hacemos santo. Lo profanamos, el texto expresa que nuestra vida oscila entre la santificación cuando hacemos su palabra y la profanación de su nombre. O santificamos el nombre de Dios o profanamos el nombre de Dios. Lo profanamos cuando endurecemos nuestro corazón, cuando nos rebelamos a la palabra divina, cuando ignoramos sus mandamientos, y lo santificamos cuando nos dejamos conducir por Él, permitiendo que nos purifique con el rocío de su agua pura, como dice el texto, que nos ofrece para cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón que ama, que quiere, que se acerca, en un corazón amable. El principio del ágape divino, del amor de Dios, es la amabilidad. Hemos confesado al Padre de los cielos y elegimos ser sus hijos en su Hijo unigénito, que nos dio el poder de participar nuevamente de nuestro origen. Pero nombrar al Padre y santificar al Hijo no hubiera sido posible sin la presencia activa del Espíritu Santo, que nos hace proclamar, Abba, Padre, como dice San Pablo. Romanos 8:16. Y sin el mismo Espíritu que nos permite santificar su nombre dando testimonio del Hijo, según las palabras del apóstol Juan, que dice, cuando venga el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo que yo os enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros también daréis testimonio de mí, pues estáis conmigo desde el principio. Venga tu reino. En esta tercera palabra le pedimos al Padre que haga descender en nosotros el reino de Dios. El reino de Dios es una energía divina de santidad del Espíritu Santo, que nos transmite el Espíritu Santo, para que nos ayude
en la inmensa tarea de santificar el nombre del Hijo en nuestras obras en este mundo. A imagen del Verbo que se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, como dice Juan en su prólogo, con esta tercera petición de la oración del Señor, todo nuestro ser se dispone a plantar su tienda, es decir, su cuerpo, su alma y su espíritu en la presencia y la realización de la Santísima Trinidad. Venga tu reino, es pedirle al Señor que haga descender sus energías de bondad, de perdón, de misericordia, dándonos así la fuerza para combatir en nosotros las sugestiones, las seducciones de este mundo que nos envuelve en una atmósfera de ilusión y de mentira que determinan el pensamiento, la voluntad y la acción. La venida del reino es la implantación en nuestra vida y nuestros actos de la comunión íntima, fecunda de las personas divinas, entre ellas con los ángeles y los santos, que desciende hacia nosotros como la irradiación de las energías increadas comunicadas por el Espíritu Santo. Los ortodoxos no hablamos de mundo natural y sobrenatural. Nosotros hablamos de energías creadas o increadas. Dios es más natural al mundo que el mundo. O sea, Dios no es sobrenatural. Dios es increado y nosotros somos creados. Esa es la diferencia. No es si es natural o sobrenatural. Dios no fue creado. El Hijo no fue creado. El Espíritu Santo no fue creado. El resto fue creado. Entonces nosotros hablamos, cuando hablamos de las energías que vienen de Dios, hablamos de energías que son increadas, no son energías creadas. Forman parte de la naturaleza divina, que Dios nos hace participar de esa naturaleza divina en esas energías increadas. Es un tratado de teología, pero yo lo hablo desde un punto místico, no desde un punto teológico, en el sentido filosófico. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. San Antonio el Grande, padre del monaquismo oriental del siglo IV. San Antonio el Grande es extraordinario, porque en el siglo IV, cuando estaban las discusiones que se llaman, que fue en Bizancio, que fueron apasionantes, ¿no? Porque empezaron a cuestionarse si el Cristo era Dios o era hombre, y si era Dios, si tenía voluntad divina o voluntad humana, y si tenía... Es una discusión, es apasionante desde un punto de vista, pero eso ya, entrar en el camino de la discusión intelectual, aunque sea con un cierto grado de espiritualidad, eso ya empezó a complicar el cristianismo. Por eso, determinadas personas muy santas decidieron, entre los que estaba San Gregorio de Niza, que es uno de los tres grandes defensores de la teología trinitaria, dijo acá con la entrada de los cristianos en masa a la iglesia, cuando se dejaron de ser perseguidos, dice, acá no se va a dar tanto la cristianización de los paganos, acá se va a dar la paganización de los cristianos. Y ahí empezaron las guerras, las disputas, las peleas, etcétera, etcétera. Y algunos lúcidos dijeron, esto no es el Evangelio, y se fueron al desierto, y ahí nace el monacato, que continúa hasta el día de hoy, es una tradición ortodoxa, el monacato, que también pasó al catolicismo romano, pero el monacato en la ortodoxia es uno solo, no hay distintos monasterios, o qué sé yo, es un solo monacato. Hombres y mujeres, pero es un solo monacato. Pero es lo mismo. Y es una manera de vivir el Evangelio de manera absoluta. Eso no quiere decir que toda la historia del cristianismo del siglo IV en adelante tuvo sus santos, tuvo sus peleas, sus guerras, etc. Todo eso es discutible. De todo eso podemos hablar. Pero el camino realmente cristiano, para mí, está representado por el monacato. Y ahora, a partir del siglo XX, se habla ya de un monacato citadino, de un monacato de hombres y mujeres que vivan la vida común, pero hagan una especie de monacato.
Por eso hay horas distintas que se hacen durante el día que implican una plegaria mucho más fuerte. San Antonio el Grande, que es el padre del monaquismo, discierne 3 voluntades. Nosotros decimos, hágase tu voluntad. Y él dice, ya en el siglo IV, hay 3 voluntades que se encuentran en el hombre después de la caída. Una voluntad que es salvadora y que opera interiormente, se la denomina teonomía, que es esta, hágase tu voluntad como en los cielos, así en la tierra, es decir, la voluntad de Dios, teonomía. Y el hombre se puede adherir a ella haciendo la suya, en una sinergia, es decir, unión de energías perfecta. No hay 2 voluntades, hay una, la de Dios. La voluntad del hombre, que es inestable y cambiante, se llama autonomía. Y fíjense qué curioso, que es la palabra más valorizada en este siglo. Es autónomo, yo soy autónomo. La palabra autonomía es la más valorizada. Y el hombre puede adherirse a ella haciendo la suya, y es inestable y cambiante. Y de ahí nace todo un voluntarismo religioso, en el cual yo voy a luchar contra este pecado y contra este otro y qué sé yo. Y ese voluntarismo es egocéntrico. Entonces se cae en una especie de lucha voluntarista por vencer al maligno. Olvídense, van a perder con el maligno porque es mucho más inteligente que nosotros, mucho más capaz y tiene mucha experiencia. Tiene miles de años de experiencia. El voluntarismo es una de las últimas trampas del maligno para que caigamos. Nosotros creemos que con nuestra voluntad vamos a superar un poco y después nos vamos a caer, después vamos a superar y nos pasamos así en el mismo lugar. Adelantamos, nos vamos para atrás y lo llama la teonomía, hacemos nuestra voluntad, yo hago mi voluntad, Señor, voy a hacer esto, en vez de consultar cuál es la voluntad del Padre con respecto a lo que a mí me pasa. Y finalmente tenemos la voluntad demoníaca, que es ajena al hombre, pero que también puede hacer la suya el hombre, que es la heteronomía. La serpiente inoculó en el ser humano el veneno de su propia voluntad, y ahora el hombre tiene que elegir. O sea que antes de la caída no existía la voluntad del hombre, existía la voluntad de Dios. Es más, perdonen, por ahí me estoy alargando un poco esto. Nosotros no fuimos consultados cuando nacimos. Nosotros cuando recibimos la vida, no fuimos consultados. Dios nos dio la vida y punto. Por lo tanto, nuestra constitución, nuestro ser profundo creado por Dios, en ese ser no existe nuestra voluntad. Existe la voluntad de Dios. Dios no nos consultó, ¿querés ser creado o no querés ser creado? No. Fuimos creados y punto. La voluntad humana es parte de la caída. El hombre no necesitaba su voluntad humana. El hombre necesitaba hacer la voluntad divina. Y eso se llama, según los padres de la Iglesia, la inmaculada evolución. Como nosotros elegimos hacer nuestra voluntad, que muchas veces es la voluntad del maligno que nos engaña, hacemos el largo camino de las naciones, como dice el profeta Jeremías, hasta que al final no va a haber otra solución que Dios, que va a ser el fin de los tiempos. No sé si ustedes notaron que la traducción dice como en los cielos, así en la tierra, y digamos, la traducción común es así en la tierra como en el cielo. La traducción original del griego, del latín y del arameo, que fueron las palabras dichas por el Cristo, dice como en los cielos, así en la tierra. Es decir, si ustedes quieren, pueden investigarlo. Como en los cielos, así en la tierra, no así en la tierra como en el cielo. Y esto nos indica que el camino místico hacia Dios no es una elevación hacia Él, sino que es un descenso de Él hacia nosotros.
Nuestro pedido no es venga tu reino. Perdón, nuestro pedido es venga tu reino y no permítanos ir hacia tu reino. Es un estado receptivo. Como en los cielos, así en la tierra. Tú ven hacia mí. Es decir, no porque, ay, ven hacia mí porque yo soy importante. No, Señor, yo estoy acá. Yo lo único que puedo hacer es abrirte mi corazón para que tú desciendas. Lo único que puedo hacer. Como en los cielos, así en la tierra. El comienzo espiritual comienza por una actitud de receptividad, pero de receptividad activa. Recibir es generar un vacío, producir un vacío en mí, de mi voluntad, de mis ganas de comer, de esto, de lo otro, de una concentración en recibir de Dios su voluntad. La receptividad, lo que es, de lo que se trata esto, es una receptividad de un enorme trabajo de recepción, de salir profundamente de todas nuestras distracciones. Ser, como dice, Jesús lo explica en la parábola de la semilla. Él viene y siembra la semilla. Nosotros somos tierra. Podemos ser tierra pedregosa, podemos ser tierra, no me acuerdo cómo decía el texto, hay 4 tipos de tierra, hasta que somos tierra fértil. Que viene, humus es la palabra, humus, humano. Tierra fértil donde descienden las semillas divinas, dice la palabra del Salvador, que dan 100%. Hágase tu voluntad es entrar en comunión con Dios. Es el don de nosotros mismos hacia el único deseo del Padre, que luego de habernos ofrecido como don gratuito toda la creación, ahora quiere hacernos participar de su vida divina. El pan nuestro sustancial, dánosle hoy. Antes de contemplar en profundidad esta petición, es necesario aclarar la traducción de estas palabras. El asunto es qué pan estamos pidiendo al Padre. En el Evangelio de Mateo la palabra griega es epiousion, cuya significación literal significa supersubstancial. Epi es super, iusion es sustancia. Nuestro pan supersubstancial, por eso nosotros traducimos nuestro pan sustancial. Esta traducción viene como origen de la palabra usía, que significa sustancia. Epiousion es la 29ª palabra del Padre Nuestro. Justo la que está en el medio de todas las palabras del Padre Nuestro, que tiene 57 palabras. Los indicios del formulario arameo son más significativos aún. El pensamiento semita considera en todo el principio, el medio y el fin. Y aquí la primera letra es el Aleph, que es A. La letra media es la Beit, que es Ab, el pan padre. Y la última letra es Aleph de Bisha, el maligno. La suma de la primera, la del medio y la última letra es Abba, que es padre. Así como nuestro cuerpo se nutre de alimentos de la naturaleza, nuestra alma se alimenta de las relaciones con los otros, con la cultura, con la ciencia, con las artes. Nuestro espíritu se alimenta de Dios en la oración. Alimentarse es comulgar. Por lo tanto, en el primer alimento comulgamos con la naturaleza, en el segundo con las personas y sus expresiones, y en el tercero con Dios. Por eso Jesús dice, comulgamos con lo creado visible y sensible. Y esta comunión, ese alimento nos permite subsistir, ya que sin ese alimento pereceríamos. Pero este alimento de la comida simple no nos libera de la muerte, morimos igual. Nos permite la subsistencia hasta el momento de la muerte. Entonces el Padre no nos está hablando solamente de esos alimentos que finalmente nos van a llevar inevitablemente a la muerte, sino que nos habla de otro alimento.
pedido no se agota en el alimento cotidiano. Entonces, tanto la palabra de Dios como el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, la Eucaristía, son alimento para la vida eterna, lo dice Jesús, no lo decimos nosotros. El Señor nos recomienda que ese pan sustancial lo pidamos hoy, es decir, cotidianamente, y ese hoy es el tiempo espiritual, ya que el espíritu no está sometido ni al tiempo ni al espacio. Como dice nuestro obispo, Monseñor Martín, en el tiempo espiritual hay dos tiempos, el presente y el ausente. En el espíritu no hay duda, no hay prórroga, no hay vacilación, no hay dilema, ya que todas esas cosas son accidentes que se pueden realizar únicamente en el tiempo y en el espacio. El espíritu es absoluto, la relatividad se encarna en lo psicosomático. Entonces, con esta intención le pedimos al Señor que la Eucaristía, nuestro pan sustancial, el cuerpo y la sangre del Señor, se hagan también nuestro alimento cotidiano. Pero además, nosotros pedimos que el pan de la palabra sea también nuestro alimento. El pan de la palabra divina. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Le dice al maligno la primera tentación de Dios, que convierta las piedras en panes. Con esto no estoy diciendo que nuestra comida es importante, viendo que gran parte de los seres, no estoy diciendo que la comida no es importante, viendo que gran parte de los seres humanos se mueren de hambre. No es Dios el que nos tiene que dar de comer, son los hombres. Nosotros nos tenemos, como dice una palabra muy simple, nos tenemos que ganar la vida. El trabajo depende de nosotros. Eso no quita que la Iglesia pueda tener un rol social, no político. Pero no es el absoluto de la Iglesia ese rol social. El padre Jacques, mi padre espiritual, decía que no se acuse a esta postura tradicional de alejar a los cristianos de las tareas actuales de la justicia social. Los 2/3 de los hombres mueren de hambre a falta de pan, de cultura y de dignidad reconocida, pero el otro tercio muere de indigestión y de ideología. Vivir el espíritu y la letra del Evangelio prepara justamente la tierra nueva en que habita la justicia y el mundo transfigurado. Lo que tiene que transmitir la Iglesia es la palabra de Dios. Si el mundo asume la palabra divina, no va a haber hombres que le quiten el pan al otro. Sin embargo, la Iglesia tiene que hacer ambas cosas. Pero lo esencial es como en los cielos, así en la tierra. Y no así en la tierra como en el cielo. Es decir, el cristianismo se ha querido asimilar tanto a los distintos pensamientos sociales y políticos de cada época, que se ha transformado en una especie de... Mucha gente ve a las iglesias como que son las que tienen que ayudar a dar de comer y qué sé yo. No es el rol de la iglesia, es el rol que tiene que hacer la iglesia entre muchas otras cosas, pero lo que tiene que mostrar la iglesia es el reino. Porque lo que se va a transfigurar no es que el mundo transfigurado no va a ser que todos vamos a comer y vamos a tener una casa. Es que todos vamos a vivir en el reino de los cielos. Ese es el rol de la iglesia. Y si ese hombre está muerto de hambre, le doy de comer, pero también le hablo del reino de los cielos. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta sexta petición del Señor condiciona el perdón de nuestras deudas a nuestro propio perdón y hacia los que nos deben. Es temible. Porque si yo no perdono, le estoy diciendo, condéname junto porque yo condené a los otros. ¿Se entienden? Pero este no es el único texto evangélico en el que están unidos ambos perdones. En Marcos decimos, cuando os pongáis de pie, dice el Señor, para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonad para que vuestro Padre de los cielos os perdone también vuestras faltas. Si yo comulgo sin haber perdonado, es decir, no es para mi bendición comulgar. También en Mateo, al final de la oración, inmediatamente después de la doxología final, o sea, de gloria a Dios, dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, no os perdonará a vosotros vuestro Padre de los cielos. No, perdón. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre de los cielos. Mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas. ¿Por qué no hay entonces un perdón sin el otro? San Agustín del siglo IV dice algo muy interesante. Dice que en el Evangelio de Lucas el Señor manifiesta 77 generaciones. Y cuando Pedro le pregunta al Señor cuántas veces debo perdonar, la pregunta de la traducción es esta es, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le dice 3, 4 veces. San Pedro era el contador espiritual de Jesús. ¿Cuántas veces debo perdonar? 5, 10, 15. Y el Señor dice, debes perdonar 77 veces, 7 veces. Esto quiere decir que, dice San Agustín, que el perdón ha sido dado a las 77 generaciones, es decir, a todas las generaciones. Si yo corto ese perdón que recibo y no perdono, yo estoy cortando ese perdón para las generaciones venideras. Es muy interesante lo que dice. Y hay que tomarlo muy en serio también. Y no nos dejes entrar en la tentación, mas líbranos del maligno, que son 2 intenciones. El maligno es el antipadre. Jesús le dice a los jefes de los sacerdotes, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Todo el desarrollo del Padre Nuestro tiene de la segunda a la sexta cláusula, es la travesía de la realización de nuestra filiación con el Padre de los cielos y de nuestra renuncia a la paternidad del maligno. Esta decisión no es tan sencilla de tomar, porque no depende de nuestro estado de ánimo, ni de nuestra emoción exaltada, ni de nuestro voluntarismo, ni de nuestra depresión. Ningún estado psíquico es lo suficientemente duradero como para garantizarnos una decisión estable y permanente. También hay que tener en cuenta que el estado actual de ilusión en el que vivimos no nos permite ver naturalmente claro y sin distorsiones. Puede suceder que proclamándonos hijos del Padre sirvamos de manera eficiente la voluntad del maligno, como también que continuemos el sometimiento a la voluntad neurótica de nuestros padres creyendo hacer las obras de Dios, o podemos proyectar la paternidad humana o la diabólica en la paternidad divina. Cuando decimos que Dios castiga, que nos vamos a arder en el infierno, estamos proyectando. El maligno quiere que estemos en el infierno, Dios no. El maligno quiere castigarnos, Dios no. Pero ojo, nos exige algo más fuerte, que es la conversión, y que es un trabajo. Por eso es necesario que seamos probados por el Padre, para que de tanto en tanto verifiquemos la dirección de nuestras acciones. Muchas veces la tentación es permitida por Dios. Lean el libro de Job. Es una tentativa, la prueba es necesaria para nuestra libertad. Pero el demonio viene y hace cambiar la tentativa en una tentación diabólica, y por eso pedimos, no nos dejes entrar en la tentación sin habernos librado del maligno. Pedirle al Padre que nos libre del maligno es permanecer en la decisión firme de mantenernos dentro de las puertas cerradas de nuestro encuentro con Él que hablamos inicialmente. Porque cerramos las puertas de toda distracción. Maligno es distracción, diabolos significa lanzar en dispersión. Día, dispersión, bolos, lanzar. Es guardar nuestra intimidad con Él en el secreto del diálogo, en la plenitud de la siembra y la fructificación de la palabra. Algunos manuscritos agregan esta fórmula liturgia que retorna a los primeros pedidos de la oración afirmando que todo es del Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo, diciendo, pues son tuyos el reino, la potencia y la gloria en los siglos de los siglos. Amén. Clemente de Alejandría, en su comentario del Padre Nuestro, nos transmite una palabra no escrita de Jesús y nos dice, pedid las cosas grandes y las pequeñas se os darán por añadidura. Es una clara alusión a la palabra de Jesús en el Sermón de la Montaña. Buscad el reino de Dios y el resto se os dará por añadidura. El Padre Nuestro es el pedido magníficamente ambicioso de las grandes cosas.
Teodoro de Antioquía termina su comentario siríaco del Padre Nuestro diciendo: la plegaria del Señor regula la vida de los bautizados, hijos terrenos de una ciudad de costumbres celestiales. Esforzaos en inscribirlo en lo profundo de vuestro corazón, de meditarlo atentamente y de cumplirlo. Así, desde ahora, según vuestras fuerzas, modelaréis vuestra vida según la del mundo por vivir. Amén. Bueno, muchas gracias, Enrique. Como siempre, esa profundidad que te caracteriza. Y bueno, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o algún concepto que no entendió, este es el momento quizás de preguntarle a Enrique en forma directa o por el chat, pero bueno, podemos abrir el micrófono y preguntar. No sé si, yo veo todos los micrófonos cerrados, no sé si María tiene que abrirlos. Gracias, Enrique. Ahí yo tengo una pregunta, Agustín, para Enrique. Dale, dale. Bueno, anoté un montón de cosas porque esto hay que volver a escucharlo, es muy profundo todo, como siempre, así que gracias por llevarnos a otra perspectiva. Mi pregunta es por qué las traducciones o por qué se ha cambiado, por ejemplo, el orden de cielo y tierra, por qué el mal y el maligno, por qué las deudas y las ofensas. Esas tres cosas quería preguntar si podemos saber de esto. Hay muchas, sí, lo que pasa es que hay muchas traducciones y en líneas generales Sí. Los que han construido los comentarios evangélicos han utilizado una u otra. Okay. Yo fui a las fuentes y mi padre espiritual, el padre Jacques, era profesor de teología de la Sorbona, de griego antiguo y de hebreo antiguo. Ajá. Y él nos dio los textos exactos, como dicen, incluso del arameo. Yo no quise entrar en eso, porque hay un artículo del padre Jacques sobre eso. Y por otra parte también tiene que ver con... el problema de los comentarios bíblicos también tiene que ver como que... ¿cómo podría decirlo? No digo que todo el mundo lo hace para nada, pero generalmente, es decir, si yo tengo un cierto pensamiento, una cierta idea sobre determinado pasaje bíblico, voy a encontrar la traducción que más, Claro. digamos, se acerque a lo que, a mi pensamiento, ¿no es cierto? Si yo tengo una teoría de que hay que salvar al mundo, por ejemplo, de la teoría ¿cómo se llamaba? La teología de la... ¿Liberación? De la liberación, por ejemplo, voy a traducir nuestro pan cotidiano de hoy, porque hay que, es decir, antes de hablar de las cosas celestiales como si fueran de otro mundo, hay que darle de comer a la gente, por ejemplo, es un ejemplo cualquiera. Pero también tiene que ver con eso, y después, pero además de eso, hubo una reunión de casi todas las iglesias, a la nuestra no la invitaron, en la que se decidió hacer una traducción única del Padre Nuestro. Por eso pusieron esas cosas, hicieron esas traducciones, que era una especie de simplificación, que se reunieron muchas iglesias. Nuestra iglesia no fue invitada, la Iglesia Ortodoxa Occidental, por eso nos permitimos, igual lo hubiéramos hecho. Nosotros personalmente creemos que la palabra divina no debe ser actualizada, porque es eterna. El gran problema del hombre es ese, es decir, ¿cómo se llama? El gran maestro judío, espera que tengo acá, pues tengo que salir del estado con lo que estaba transmitiendo, pues mi cabeza no funciona así. ¿Cómo se llama? Esperen, a ver, lo busco.
Porque me olvidé de los nombres, aparte por mi edad. Martin Buber, me acordé, dice que la Biblia es un libro que tiene como principio la creación y como final la redención. En el medio, entre el principio, que es la creación, y el final, la redención, viene la transmisión bíblica, en la que la Biblia debe ser una respuesta a cada civilización y a cada momento histórico diferente, porque va a tener que enfrentarse al pensamiento de la época. Buenísimo. Por eso la palabra ortodoxa también se ha absolutizado. La palabra ortodoxa quiere decir recta alabanza, no quiere decir rigidez al principio, quiere decir recta alabanza. Es decir, ortodoxa es una alabanza en la cual mantenemos los principios de la palabra eterna y con eso tenemos que responder al mundo. Pero no con una rigidez, porque Jesús, si nosotros vemos el movimiento de Dios, ¿cómo se mueve Dios? Dios se va acostumbrando al hombre y le va, ¿cómo podría decir? Dios para encarnarse tuvo que iniciar toda una vida para acostumbrarse al hombre, dice San Ireneo de León. Él cuando habló por los profetas se empezó a acercar y a empezar a hablar para acostumbrarse al hombre. El Espíritu Santo desciende en la teofanía para empezar a acostumbrarse al hombre porque iba a bajar en Pentecostés. ¿Me explico? Es decir, Dios acepta que el hombre cada vez está más debilitado, pero eso no quiere decir que hay que facilitar la palabra divina. Porque eso es hacer entrar lo profano en lo que es sagrado. Pero hay que sí reconocer profundamente que nuestra visión de Dios siempre, como Dios es absoluto e incomprensible, siempre hay que agregar algo a la visión de Dios, siempre tenemos que aprender algo de su visión, de su mirada, de su perdón. ¿Me explico? O sea que tenemos que actualizar todo el tiempo el cristianismo. Y dejar que Él nos diga, no nosotros, que Él nos diga. Que nos venga un pensamiento, que nos venga algo que nos permita entender o tratar de entender un poco lo que pasa. Perdón, hablé demasiado. No, más que contestada, y lo que tomo también, y aquí tengo una pregunta y ahí ya voy a pasar, pero quiero decir esto. Le diste la función política, social y política que tiene la traducción de adaptarse a los intereses de los que luego van a usar los textos, ¿no? Sí. Gracias por eso. Ahí voy a leer una pregunta de Mónica. Si podrías explicar el concepto de la tentación y la relación con el maligno. El maligno en el siglo XIX, a través del pensamiento filosófico, fue el maligno al introducir en los pensadores, en el pensamiento, en la cultura, el pensamiento filosófico, lo que logró es que se ignore al maligno. El maligno no existe, es un invento de la Iglesia. Él logró que el maligno, es decir, que no se le dé existencia al maligno, porque había habido, y es cierto, una exageración. Todo venía del maligno, ¿no es cierto? Pero el problema no es si hay una exageración de algo que es verdad, destruirlo. Es muy cómodo. Es decir, no hay que destruir algo por su exceso. Hay que discernir lo que es un exceso y lo que es. Ahora, entonces, ¿el maligno qué hace? Entra por el pensamiento. Lo dicen los padres del desierto, no lo digo yo. Entra por el pensamiento y el pensamiento nos da, y entra en la fantasía. Ese pensamiento puede ser de cualquier tipo, y para eso, es decir, ese pensamiento está dentro de lo que se llaman las 8 grandes logoi, o pensamientos, malos pensamientos, lo llama la ortodoxia, y lo que después en el siglo VII San Gregorio lo llamó los pecados capitales. Que Gregorio nombró, quitó 2 y puso 1 y quedaron los 7 pecados capitales, pero el cristianismo primitivo habla de 8 pecados. No habla de pecados, sino de malos pensamientos.
Cualquiera de esos pensamientos es la absolutización de algo bueno. Es decir, el amor es bueno, la pornografía es mala. La relación sexual es buena, perdón, la pornografía es mala. El amor es bueno, la dominación de uno al otro es malo. Doy cualquier ejemplo. Adorar a las imágenes divinas es bueno, idolatrarlas es malo. ¿Me explico? Y así todo. Entonces, el maligno entra a través de un pensamiento. Ese pensamiento nosotros lo podemos recibir o rechazar. Los padres del desierto designan una multiplicidad de técnicas que no fueron conocidas en Occidente hasta hace no mucho tiempo. Yo tuve la suerte, a partir del Padre Jacques, de haber estudiado eso. O sea, hay una serie de técnicas que es una psicología espiritual que nos permite rechazar ese pensamiento, porque una vez que entró ese pensamiento, si yo le agrego una imaginación mía y le agrego una sensación corporal y le agrego un montón de pensamientos, que es lo que se transforma en ideología, eso ya está dentro mío. Y eso es muy difícil de sacar después. Por eso hay que hacer un trabajo espiritual por eso. Y eso es la tentación. El maligno no puede obligarnos a hacer algo, pero nos puede sugerir y tentar hacerlo con elementos que él ya fue preparando a través de las civilizaciones. Nosotros ahora estamos viviendo en una civilización del consumo. ¿No es cierto? Todo se consume. ¿Cuál es el punto inicial del consumo? Comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que no se coma, porque no era necesario en ese momento. Hoy el consumismo es comer casi el 90% de cosas que no son necesarias. Despertarnos la necesidad de lo que es innecesario. Ese es el pensamiento del consumo. Por ejemplo, absolutizamos el consumo. Entonces, yo como a una persona cuando le quiero sacar información, cuando la estoy usando, la como cuando la agoto con todos mis problemas y mis dificultades y después me voy tan tranquila porque lo utilicé de inodoro, lo como cuando busco qué interés, para qué me puede servir. Todo eso es comer. Doy un ejemplo. Por eso está el ayuno. Es decir, la tentación es algo que nos fue metido, no solamente a través de los padres, de los amigos, de la sociedad, de la publicidad. La publicidad es el símbolo del maligno. El maligno es el primer publicitario. ¿Qué le vende a Eva? La vida eterna. Seréis como Dios. ¿No es cierto? Es el primer publicista del mundo es el maligno. Yo te vendo la vida eterna. Como decía un santo ortodoxo, la iglesia en decadencia nos vende píldoras, con la comunión nos vende píldoras de eternidad. Decía, prometiéndonos la vida eterna a través de la comunión. Es otra cosa lo que nos da la iglesia. En la iglesia no vende nada. Pero bueno, no sé si responde eso la pregunta de lo que es la tentación. Ahora, es una tentación. Está en nuestra responsabilidad si lo hacemos o no. Ojo. Pero somos tentados. Por eso Dios nos perdona, porque tiene presente que somos tentados y que somos débiles y que Él nos tiene que perdonar. Si no, no podríamos sobrevivir. Por eso instituyó el perdón. Gracias. Padre Enrique, lo que pasa es que me quedé no me había quedado del todo claro el concepto que usted expresó cuando hablaba del Padre Nuestro, líbranos de la tentación, Sí. Porque pensaba yo que, bueno, efectivamente Dios da la posibilidad de que seamos tentados, ¿no es cierto? Sí. Pero nosotros somos responsables de qué hacemos con eso, ¿no?
Claro, pero es seguido, es líbranos, no nos dejes entrar en la tentación sin habernos librado del maligno, dice el texto exacto. Esa es la parte que no entiendo yo. Claro, porque ¿Cómo sin Dios nos habernos librado? tienta. Ay, gracias, Padre Enrique, gracias. Sí. Esa era Por favor, realmente decime mi Enrique, no me pregunta. digas Padre Enrique, decime Enrique. Gracias, Enrique. Esa es la traducción exacta es: no nos dejes entrar en la tentación sin habernos librado del maligno. ¿Por qué? Porque si el maligno nos va a hacer caer. Interven, por favor, en esa tentación que vos me estás permitiendo que tenga, por favor, líbrame del maligno. Porque mi voluntad no puede contra él. Necesito tu voluntad para eso. ¿Me explico? Todo explicado, gracias. Muchísimas gracias. Ahora entendí a qué se refería. Gracias. Está bien. Igual toda esta explicación me vino muy bien y ha sido muy rica. Estoy muy agradecida. Muchas gracias. Buenísimo, y mientras otros se animan a preguntar o dar algún feedback, les contamos que dentro de 15 días volveremos a tener la segunda charla. Con esta inauguramos la edición 2023. Enrique fue el primero que vino a compartir, no el segundo que fue. De primero vino el rabino Lewin y después vino Enrique, y ahora Enrique inaugura el 2023. Yo tengo otra pregunta, pero se está haciendo un poco tarde, pero quizás esta pregunta viene porque yo estoy en una iglesia evangélica, Enrique, y seguramente otros hermanos sientan alguna afinidad con lo que voy a decir o se sientan identificados. Creo que es algo muy profundo lo que dijiste sobre lo natural, lo sobrenatural. Ahí me hiciste pensar que lo natural viene del nacimiento, de natura, de lo que es, ¿no? Del nacer. Y Dios no nació, Dios es, ¿no? Entonces, esto que nosotros por ahí hablamos del concepto, lo natural, lo sobrenatural de Dios, o de la iglesia, o de los hechos, y vos traes esto de energía creada y como nosotros, y Él es increado, ¿no? Exactamente. Eso me pareció para profundizar. Y pensar, porque nosotros quizás estamos usando un concepto que es más bien humanista. Exacto. ¿No? ¿Puede ser? Sí. Eso viene el humanismo, eso es para que vean lo brillante que es el maligno. No estoy culpando a ninguna religión, ¿no? Pero lo último que creó el maligno es el pensamiento filosófico humanista. ¿Por qué? Porque se va a absolutizar y va a estar el hombre sin Dios. No necesita a Dios. El humanismo está llevando al hombre al reconocimiento de que no necesita a Dios. O sea que con pensamientos maravillosos que comparte Dios totalmente y demás, pero es la absolutización del ser humano. Y Dios no quiere la absolutización del ser humano, quiere la deificación del ser humano. Y las iglesias hablan muy poco de ese destino del hombre, que es la deificación. Vamos a ser deificados por Dios en la segunda venida de Jesús. Todo va a ascender un grado. Van a pensar que estoy loco, pero eso lo dicen en los primeros siglos, hablan mucho sobre eso. Todo va a ascender un grado. El hombre va a ser Dios, el animal va a ser humano, la flor, los vegetales van a ser animalizados, etc. Va a haber eso lo dicen los padres de la iglesia, no lo digo yo, de los primeros siglos. Después todo eso se fue eliminado, entonces ¿qué nos queda como destino? Y nuestro destino es, y además, ¿qué sabemos después de la muerte que pasa? Hay tratados enteros que hablan de la muerte, de padres santos que han entrado, han salido, han tenido experiencias, no se sabe nada. Entonces, ¿cuál es nuestro destino final? La jubilación. Que no es el jubileo exactamente, en algunos países. No, al contrario. Yo, ya que mencionas esto y mientras otros se van animando, o quizás no necesitan hacer preguntas porque está súper claro, a mí me llama la atención que el Padre Nuestro se quedó en el Evangelio, pero no se ora, no se enseña el Padre Nuestro, quizás sí en las iglesias históricas, pero aún también como cierta, quizás en forma más automática o más como parte de un catecismo, pero en las iglesias evangélicas nosotros no oramos el Padre Nuestro.
tampoco se habla del Padre Nuestro, tampoco se habla esto de los cielos, así en los cielos como en la tierra, ¿no? Si vos has visto, conocés en qué momento se dejó de usar el Padre Nuestro como la oración que es la que enseñó el Señor. No, la verdad que no lo sé, no sabía tampoco que las iglesias evangélicas no lo rezaban. No, es No. Es muy poco No. común que en la iglesia evangélica, desde que yo empecé en la iglesia evangélica, no se habla del Padre Nuestro, sino sí se lo menciona dentro de Mateo y Lucas, pero no es una oración. Pero fue una oración dada por el Señor. Sí. Así que dice, ustedes recen esto. Sí. No. Sin embargo, hay otros... Y en la Eucaristía, el otro tema es la Eucaristía también. Dice, hagan esto en memoria mía. Dice. Claro, sí. Bueno, ahí sí quizás, porque se lee los versículos, pero me parece que hay otro énfasis en el tema de la oración. Entonces, me parece que este tema sugerido nos viene muy bien a todos. Sugerido por vos. Yo creo que se ha intelectualizado mucho la palabra divina, se ha hecho mucho palabra y se ha eliminado la liturgia. La liturgia fue instituida ya en la primera comunidad cristiana. La liturgia de los primeros siglos era una liturgia extraordinaria porque tiene... Yo hoy no voy a hablar de la liturgia porque se necesitan horas y horas. Pero en la liturgia está la palabra que es cantada. Nosotros hacemos una liturgia que es totalmente cantada, del canto gregoriano. O sea, la palabra de Dios es cantada, gesticulada. Hacemos gestos que tienen que ver, por ejemplo, este gesto. ¿Este gesto qué significa? Con 3 dedos y 2 dedos. Yo con esto estoy confesando a la Santa Trinidad y a las 2 naturalezas del Cristo, cosa que compartimos todos. Esto debe ir de mi inteligencia a mi corazón o a mis entrañas. Y desde ahí, con mis 2 brazos, debo hacerlo. Por ejemplo, digo lo que es una gestualidad. Si se ha eliminado el canto sagrado, se ha eliminado el gesto sagrado. Se ha hecho demasiado intelectual. Y el cuerpo no forma parte de la celebración litúrgica, de la celebración de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente palabra, es palabra, gesto. Todo yo tengo que estar en la palabra. ¿Me explico? Yo creo que eso tiene que ver porque se ha achicado la liturgia, cada vez es más cortita, se ha modificado, y de repente Isaías nos muestra que en los cielos, no solamente Isaías, sino el Apocalipsis, nos muestra que la vida en los cielos es una liturgia eterna y perpetua. Entonces, como en los cielos, así en la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Que es un tremendo trabajo, el trabajo litúrgico. Porque no es cualquier música, tiene que ser una música determinada, una música que no nos imponga un estado psicológico. Por ejemplo, si yo pongo un rock me pongo efusivo, si yo pongo un bolero me pongo romántico, por ejemplo. O sea, es una invasión, hay una música que es invasiva, por ejemplo. Bueno, me estoy yendo para otro lado, pero es todo un trabajo hecho importante que tiene que ver con el hecho de que lo fundamental, digamos, quizás para terminar, si ustedes lo creen, es que lo que ha hecho el maligno en el siglo XIX es la confusión entre lo psíquico y lo espiritual. Se ha generado una confusión entre lo que es psíquico y lo que es espiritual. Y a partir de eso se ha creído que muchas cosas que son psíquicas son espirituales. Entonces sale la emoción o la iglesia emocional, y eso lo ven en el pensamiento del mundo. Es decir, hasta el siglo XIX era todo racionalismo. Pienso, luego existo, Descartes. Ahora es todo emocionalismo. Yo soy lo que siento. Terminamos en un grado de locura. Ay, yo me siento un elefante.
yo soy lo que siento, entonces puedo hacer cualquier cosa. ¿Me explico? Y esos dos son estados psíquicos, no son estados espirituales. Adelina, quizás tenga que ver con hacer una liturgia a lo fácil, porque Dios es exigente. Tenemos muchas oraciones, pero el Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó. Exactamente. A ver, decímelo de vuelta la parte del principio. Bueno, dice, quizás tiene que ver con la pregunta que yo te hice, ¿por qué no se ora al Padre Nuestro? ¿Por qué las liturgias se han simplificado? Dice, Sí. Adelina, quizás tiene que ver con hacer una liturgia a lo fácil, porque Dios es exigente. Bueno, eso será un elemento de juicio a una iglesia, además que no es mi intención hacerlo. Yo he hablado, tengo amigos, Padre Agustín es uno de los mejores, pero tengo de todas las confesiones, tengo amigos, y hablamos de esto. Es decir, esto no ha sido hecho, digamos, todas las decisiones que han tomado la iglesia que quizás no fueron demasiado felices, generalmente fueron hechas por la gran jerarquía, las grandes jerarquías eclesiásticas, no fueron hechas por los fieles. Y están relacionadas, esas jerarquías, están relacionadas con el poder, con la política, con la cantidad de gente, con la situación económica, con un montón de cosas, que están fuera del cristianismo. Pero eso es lo que ha hecho que el cristianismo sea odiado y que va a ser totalmente odiado por el mundo. Y ese es el peligro. Pero lo que odia a la gente no es al cristianismo, odia a los cristianos por lo que hacen, porque hay muchos malos cristianos, sobre todo la jerarquía eclesiástica, en su mayoría, no en su totalidad, porque no son verdaderos cristianos. Entonces, el cristianismo es odiado, y Jesús dice no va a quedar piedra sobre piedra, así como dice también, cuando yo vuelva sobre la tierra, ¿encontraré la fe? En sentido interrogativo, dice. Él ya lo sabe que va a pasar eso. Entonces, el trabajo nuestro es volver al primer amor, como dice la iglesia de Pérgamo. Debes volver al primer amor, le dice Jesús en la iglesia de Pérgamo en el Apocalipsis. Debemos volver a ese primer amor, traer ese primer amor del Cristo al mundo, que ya no va a ser a través de las instituciones, va a ser a través de los verdaderos cristianos de todas las iglesias. Yo conozco verdaderos cristianos en todas las iglesias. Jesús dice, haré discípulos, id y haced discípulas a las naciones, no discípulos entre las naciones, está mal traducido. Haced discípulas a las naciones. Y cuando Dios hace una alianza con Noé, hace la alianza con toda la creación, antes de hacerla con la revelación judeocristiana con Abraham. El trabajo nuestro es, primero tenemos que unificarnos entre los cristianos, para empezar. Pero digamos, el cristianismo lo que trae, el pueblo judío es el pueblo de Dios y va a serlo siempre el pueblo de Dios. El cristianismo trae un segundo paso de ese, somos como decía Marcelo Montenegro, decía, somos como injertados en el olivo, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que ir terminando, como siempre Enrique nos ha desafiado con esta profundidad, y bueno, yo cada tanto me voy a tomar un café con Enrique porque me encanta hablar con él y compartir cosas, ¿no? Compartimos enfoques, experiencias, pero bueno, es esta riqueza que tenemos en este movimiento, ¿no? Que originalmente tiene que ver con relación de judíos y cristianos, pero nos da la oportunidad de escuchar
lo que decía Enrique, ¿no? Escucharnos los cristianos entre nosotros, porque si yo no lo hubiera conocido a Enrique, jamás habría sabido de la espiritualidad ortodoxa, con toda la riqueza que tiene. Y cuando escucho un judío mesiánico me quedo sorprendido, y cuando escucho un católico romano, o sea, empecemos a escucharnos, que es tan importante, ¿no? Escucharnos. Creo que Enrique siempre nos desafía a esto. Y bueno, y como decimos, un Dios tan grande, hay tantas cosas que no sabemos. Por supuesto, la Biblia nos da una orientación muy buena, ¿no? Yo me acuerdo de un pastor que decía, bueno, yo despego de la Biblia como una pista, después ya ando por ahí, pero aterrizo de vuelta a la Biblia. O sea que el mundo espiritual es tan complejo que, bueno, la Biblia nos mantiene por lo menos centrados, ¿no? Pero realmente, bueno, estamos muy contentos con Enrique y lo vamos a volver a escuchar. Él es uno de nuestros oradores en el ministerio. Así que, bueno, vamos a terminar orando en esta noche, dando gracias a Dios por esta... La verdad que uno se olvida un poco del Padre Nuestro, aunque la iglesia histórica lo tenemos todos los domingos, ¿no? Pero también nos lleva a que quizás cada día tenemos que recordar el Padre Nuestro, ¿no? Por lo menos a mí me apela esto de que tenerlo más presente, ¿no? Bueno, está acá mi esposa Catherine, así que le voy a pedir a ella que ore, ¿eh? ¿Qué les parece? Ya que hablamos de matrimonio y de escucharnos, no hay nada más difícil que sostener un matrimonio. Bueno, con esa introducción, Señor Dios, gracias por poder compartir, gracias por escuchar, gracias por la riqueza de escuchar aquello que es distinto, aquello que es nuevo. Gracias por el Padre Nuestro, gracias porque lo podemos decir en privado y lo podemos decir en público. Gracias por esa enseñanza modelo, Señor. Y te pedimos que nos acompañes ahora, esta noche, cada uno en lo que tenga que hacer, que bendigas a cada una de las personas que están escuchando hoy acá, y hasta el próximo encuentro. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo les agradezco profundamente a todos la atención, que es lo mejor que me han ofrecido, y sé que es difícil ofrecer la atención, así que me dieron lo mejor de ustedes, así que muchísimas gracias. Eso se siente aunque estemos por Zoom. Muchas gracias. Chao.